¿De dónde eran los Gálatas? De Galacia. En esa zona, el apóstol Pablo escribió una carta y en esa carta toca diferentes aspectos y de las cosas que él habla hace referencia a la vida de una persona cualquiera que se ha acercado a Dios y cómo la vida de esa persona es transformada. Hay algo que pasa cuando una persona se acerca a Dios y Dios transforma su vida. Y en esa transformación, la persona empieza a caminar, empezando a conocer a Dios de cerca. Empezar a conocer a Dios qué es lo que Él piensa. Empezar a conocer a Dios qué es lo que Él busca. Y en esa relación con Él, Dios se va revelando. Dios es un Dios que se comunica y es un Dios que revela. El apóstol Pablo enseña que cualquier persona que se acerque la vida, le dijo a sus discípulos que iba a haber una manifestación, iba a haber un mover de parte de Dios a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes, a todos los creyentes. Y ese fue el Espíritu Santo que recibieron los discípulos, y ese fue el Espíritu Santo que los llenó de poder, y fue el Espíritu Santo en los creyentes de ese tiempo y los que han seguido en el futuro, los que han empezado a cultivar esa relación con Dios. Y vamos caminando, como dice, y aprender a andar, a vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que en nuestra vida se pueda manifestar el fruto. Hay un fruto en la vida de una persona cuando esa persona se acerca a Dios. Una persona que se acerca a Dios y empieza a tener una relación con Dios cercana en lo cotidiano, se va a manifestar un fruto. Y ese fruto es lo que hemos estado viendo, el fruto del Espíritu. Y eso está en Gálatas 5:22, lo hemos estado leyendo estas últimas semanas, lo que el apóstol Pablo escribe con respecto a estos frutos. ¿Para qué? Para considerarlo, para nosotros buscarlo y de la misma forma vivir y que en nuestra vida se pueda manifestar ese fruto. El creyente, el discípulo, es llamado a tener fruto. Si no hay fruto, ¿qué dice el agricultor cuando no hay fruto? Algo anda mal. Algo anda mal. Si no hay fruto, hay algo que pasó. Yo planté una semilla, pero ¿qué ha pasado con la semilla? Pasa el tiempo y no estoy viendo el fruto. Nosotros también hemos de tener esa misma perspectiva. ¿Hay fruto de esa cercanía, de esa relación con Dios? Porque si hay esa relación a través del Espíritu Santo, se va a ir manifestando el fruto del Espíritu. No es una cosa que se da en forma espontánea, sino que hay un buscar, un caminar, un cultivar, un leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con aquellas áreas que el mismo Pablo habla, las obras de la carne, los enojos, las peleas, el conflicto, la contención y decir, no, yo no quiero eso. Hay un fruto que tiene el creyente que está teniendo esta relación con Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:22 y que nosotros en estas semanas hemos ido profundizando un poco en cada fruto, porque no se trata de que yo sepa, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. No, que esos frutos estén en nuestra vida. Buscarlo y ver dónde está débil y ponerme, ¿para qué? Para que haya ese fruto y pedir y buscar y tomar decisiones. Mas el fruto del Espíritu, escribe Pablo, es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiero yo esos frutos en mi vida? ¿Quiero yo que en mi vida haya gozo? ¿Quiero yo que en mi vida haya paz? ¿Quiero que en mi vida haya fe? Necesito estar buscando lo que es de Dios. Porque cuando estamos buscando lo que es de Dios, atento a lo que es de Dios, se va a ir manifestando el fruto del Espíritu Santo. Hoy día vamos a continuar con los últimos 3 frutos que no hemos visto. El fruto del Espíritu es también fe. Ahí está, la fe. La palabra en el griego, pistis. La fe que tiene que ver con qué clase de fe se está refiriendo. No tiene que ver con esa fe, mira, yo no sé, puede ser que a lo mejor pase algo. No, es una fe consistente. Es una fe que no duda. Es una fe que a pesar de las circunstancias no deja de sacar sus ojos en Dios y confiar de que Dios va a hacer lo que Él ha determinado. Fe. Eso es lo que Dios busca que abunde en nosotros. ¿Hay fe en mí? ¿Estoy creciendo en la fe? Porque es una manifestación del fruto del Espíritu, la fe. El Espíritu Santo nos va a guiar a que en nosotros haya fe, porque ¿saben lo que pasa cuando hay fe? Va a llevar a que la persona que tiene fe sea fiel a Dios. Si una persona tiene fe, le cree a Dios y camina cada día creyéndole a Dios. Y ese caminar cada día hace una manifestación de que la persona es fiel. Yo no puedo ser fiel a Él si no tengo fe. Porque si tengo fe, yo creo en Él. Y yo camino cada día a pesar de las circunstancias o de las adversidades, y eso me mantiene a ser fiel, a que haya fidelidad con Dios. Y eso es algo que es fundamental. Jesucristo dijo que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará pistis? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en mi corazón? No una fe de un día, sino una fe que es una fe constante. A esa fe se refiere. No una fe de un domingo y que después durante 3 semanas no hay fe y al otro domingo aparece una fe. No, es una fe constante que es día a día. Y esa fe nos va a llevar a ser fieles, a que haya fidelidad en nuestro corazón, plena confianza en Dios. Y eso independiente de lo que esté viviendo, situaciones difíciles o adversidades. La fe se pone por sobre la realidad, sino que la fe se centra en Dios y en sus promesas. Nosotros tenemos diferentes ejemplos de fe. El capítulo 11 de Hebreos, si uno lo va leyendo, donde ahí aparece una definición de la fe, ahí aparecen hombres y mujeres que tuvieron esa fe, no de un momento, sino que una fe constante. Y esa fe constante lo llevó a serles fieles a Dios hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que Dios busca, que nosotros haya esa calidad de fe, ese tipo de fe, y que esa fe sea constante. Cuando viene la duda, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que la duda se entrone y que me deje a mí por debajo y dudar de que Dios es capaz de, por ejemplo, lo que se nos compartía en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas?
¿Tengo fe realmente de que Dios me puede proveer? Y si en algún momento me veo estrecho, ¿es que Dios dejó de ser fiel? Es cosa de ver la vida de los discípulos. El apóstol Pablo dice que le daba gracias a Dios por lo que tenía y cuando no tenía, cuando tuvo abundancia y cuando tuvo estrechez. Y aún en la estrechez, su fe se mantuvo. Esa es la fe que Dios quiere que haya en nosotros. Esa fe es la que hubo en José, el hijo de Jacob. En el Antiguo Testamento vemos la vida de él. ¿Qué pasó con José? Primero, lo vendieron sus hermanos. Terrible. Después, es acusado y calumniado por la esposa de Potifar, de que él se quiso propasar con ella cuando él lo que quiso hacer, mantenerse fiel a Dios, y salió arrancando cuando ella se insinuaba. Y lo acusaron injustamente y eso le significó ir a la cárcel. Ahí él podría haber dicho, ¿y tú, Dios, dónde estás? Si yo no he hecho mal, yo he buscado serte fiel a ti, pero nosotros vemos que él no fue ese su lenguaje, sino que dice que Dios estaba con él, porque él a pesar de la adversidad no dejaba de dudar en quién era Dios. Y no solo eso, sino que estando en la cárcel le revela el sueño de dos personas y les dice lo que va a pasar con esos sueños y les dice, acuérdense de mí cuando ustedes vayan al rey y le digan, se olvidaron de él. Lo vendieron, lo acusaron injustamente, se olvidaron de él. Estuvo aproximadamente más de 10 años en la cárcel o en situaciones adversas. 10, cerca de 13 años. Pero dice y vemos que él se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Es decir, tenía fe. Esa es la fe a la que hace referencia el apóstol Pablo, que es la fe del Espíritu, el fruto. Fe, que hay en nosotros esa fe, por medio de la fe, por medio de la fe, no por las obras, por medio de creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, somos justificados. Por medio de la fe recibimos el Espíritu Santo. Por medio de la fe podemos agradar a Dios. ¿Es necesaria entonces la fe en mi vida? Es central que mi fe no sea la misma que el año pasado. Tiene que crecer, fortalecerse, para que cuando Jesucristo venga, seamos los que han permanecido antes y fieles a Él. Eso es lo que busca, que le seamos fieles a Él. El apóstol Pedro, él en un momento le dijo a Jesús, Señor, yo voy a estar contigo siempre. Señor, si es necesario dar mi vida, yo la voy a dar. Él en su fuerza, él en lo que le entendía, en sus capacidades, dijo, yo voy a ser fiel a ti. Jesucristo le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Señor, si es necesario morir, yo voy ahí contigo. Y no fue solo él, sino que también fueron sus discípulos. Sí, nosotros también. En nuestra fuerza, como Pedro pensaba, no puedo ser fiel a Jesucristo. A veces nosotros confiamos, no, si yo puedo, no, si yo con mi fuerza, le voy a poner todo mi empeño. No, necesito que sea la fe de Dios, porque la fe del hombre, la fe de Pedro, duró hasta que llegó la noche y no pudo serle fiel.
Pero este mismo Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, por eso es tan poderoso lo que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo el tiempo que los profetas hablaron, que Jesucristo dijo que iba a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a dar el poder para poder caminar día a día, haciendo la voluntad de Dios y creyendo. Este mismo Pedro que con su fe no pudo serle fiel a Jesucristo y que lo dejó y que dijo que no lo conocía, este mismo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se mantuvo fiel y constante a Jesucristo hasta sus últimos días, cuando muere. Vamos a leer en las últimas palabras, o en los últimos de Pedro, que en su fuerza no fue fiel a Dios. Cuando confiamos en nuestra propia fortaleza. No, si yo puedo. Y en ese que yo sí puedo, dejo a Dios al lado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro caminando día a día, siendo fiel a Dios. Él escribe en la segunda carta y en el capítulo 1 leemos el versículo. Vamos a leer desde el 13. Él en esta que está hablando con otros le dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, yo mientras esté en este cuerpo voy a estar hablando y amonestándolo. ¿Para qué? Para que ustedes no decaigan, sigan en esto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y dice en el 14, y él, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Que ya viene su tiempo, que en el transcurso lleno de fe, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesucristo le dijo: Pedro, tú cuando joven ibas a donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero va a llegar un tiempo en que no vas a hacer lo que tú quieres y vas a ser llevado por otros. Dándole a entender que él iba a ser tomado después contra su voluntad y que iba a morir. Pero hasta ese último día, vemos acá, él es un hombre en el cual hay fe, resultado de esa relación con el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 4. ¿Quién escribe la carta a Timoteo? ¿Quién es el que le escribe esta carta? ¿Hay alguien que es el autor de la carta? La segunda carta de Timoteo no es Pedro, es Pablo. Y vamos a ver a Pablo, que también tuvo un encuentro con Jesucristo. Su vida fue transformada, fue lleno del Espíritu Santo para ser testigo de Él. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Él? Y aquí Él escribe a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7. Y vemos también que Él ya entiende, han pasado los años y que su tiempo está cerca. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Hay una lucha, hay una pelea que uno tiene que dar por la fe. Por lo que Jesucristo hizo en nosotros, somos salvos, pero nosotros tenemos que dar una batalla. El apóstol Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y qué dice al final? He guardado la fe. He guardado la fe.
Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que seamos hombres y mujeres de fe. Pero esa fe viene por esta relación con Dios en lo cotidiano, por medio del Espíritu Santo, a través de la palabra. He peleado la buena batalla. ¿Hay alguien que está peleando? Si uno piensa que la fe no va a ser atacada, está muy equivocado. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo, he guardado, no me la han robado, la he tenido aquí, la he defendido. Y eso necesita una actitud. Y eso es lo que Dios quiere, que la fe que hemos recibido crezca, se fortalezca y cuando vengan situaciones no me sea robada la fe. Y yo puedo decir lo mismo que Pablo, he guardado la fe. Voy a seguir guardando la fe hasta que tú vengas. A eso nos quiere llevar. Antes de seguir, ¿estoy guardando la fe? ¿Estoy creciendo en la fe o vivo el día? Porque a veces puede pasar, vivo el día porque hay que vivir, hay que trabajar, hay que comer, hay que pagar. ¿Y la fe está creciendo o está stand-by? Tenemos que cultivar la fe. Que en nuestro corazón esté eso que estaba en el corazón de Pedro, en el corazón de Pablo y lo que debe estar en el corazón de todo discípulo. Guardar la fe y que la fe crezca. Oremos, tomémonos un tiempo, tomando este ámbito que es crucial en nuestra vida. Porque cuando Jesucristo venga, va a venir y va a decir en su venida, ¿dónde están los que tienen fe? Señor, líbranos, Señor, de vivir sin estar atentos a nuestra vida. Señor, que seamos, Señor, llevados a hablar fe, a alimentarnos a través de tu palabra para que nuestra fe crezca. Y para que en estos tiempos y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, nuestra fe sea guardada y no dejemos que sea robada. Líbranos, Señor, de vivir con nuestra fe, con nuestra confianza en lo que podemos hacer nosotros. Porque Pedro pensó que podía y no pudo. Necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo para poder estar llenos de fe, cultivándola y que sea ella creciendo cada día. Señor, permítenos entender cuál es esa fe que tú buscas. Y que no nos confundamos en esa fe que pensamos tener por nuestras propias fuerzas. Líbranos, Señor, de eso, para que cuando tú vuelvas haya fe genuina en nosotros. Amén. Importante. La fe tiene que estar creciendo. Tenemos las doctrinas fundacionales, pastorales que están siendo dadas por vía YouTube. Se envía el link al grupo de la iglesia. Ahí está, escuchar al pastor Tomás que va avanzando lentamente, en este caso en la carta de Tesalonicenses, y a través de esa enseñanza nosotros podemos alinearnos, nosotros podemos ordenarnos, nosotros podemos tener fe con lo que estamos hablando hoy día. Tenemos que tener esto presente. Y eso es algo que está disponible.
Pero a veces en eso somos y podemos actuar negligentemente, pensando que ya está bien con la fe que tengo. El apóstol Pablo dijo, he peleado, he guardado la fe. Entonces, hay que armarse de esa fe de Dios para serle fieles a Él. El fruto del Espíritu es fe, y después continúa y dice mansedumbre. La palabra tiene la idea de ser enseñable. La mansedumbre tiene que ver con esto de ser enseñable. ¿Soy enseñable? ¿O a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? Ese a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿saben de dónde es? Es de la carne. Si yo soy de los que dicen, a mí no me dice lo que tengo que hacer, es que estoy manifestando el fruto evidente de la carne. Porque el fruto del Espíritu es uno que es enseñable. Uno que es dócil. No que se levanta, que pelea. Mansedumbre. ¿Soy enseñable? Cuando alguien me dice algo en la iglesia, un hermano, ¿cuál es mi corazón? Puedo decir, sí, gracias, pero internamente tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. De eso quiere el Señor que seamos despojados, porque eso está ahí, se adhiere, se pega. A mí no me vienen a decir cuándo ni dónde. Yo voy cuando yo quiero. Carne, carne y carne. No tiene que ver con esta mansedumbre, que es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es de aquel que no se considera superior. Se anda comparando y diciendo yo soy más que el otro porque tengo más tiempo o porque hablo. No es uno que está en eso. La mansedumbre es lo contrario. La mansedumbre está muy asociada entender. Mateo 11, 29. Jesucristo hablando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y esto le dice a sus discípulos, a los discípulos genuinos, a los discípulos enseñables, a los discípulos que tienen un corazón dócil y que quieren hacer la voluntad de Dios. Jesucristo les dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí dice, hay algo que va a pasar con aquel que está cultivando esto, que está buscando esto, porque dice, en esto hallaréis descanso para vuestra alma. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. A veces la gente dice, uy, mira, es allá. La mansedumbre no tiene que ver con alguien que es de pocas palabras, sino que la mansedumbre habla de un hombre o de una mujer de un carácter firme, pero es dócil, que no pasa nada, que no hace... No, la mansedumbre tiene que ver con un hombre de carácter. Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso
Ahí está la mansedumbre y humilde. Y el carácter de Jesucristo no era de alguien pasivo, no era alguien débil, sino que alguien firme. A esa mansedumbre está haciendo referencia y que esa tiene que ver con el fruto del Espíritu. Mansos, pero firmes. Con lo que no es, guardándose firme. Carácter no débil. Porque en el mundo se habla de no, si ese es como mansito, como que no hace nada, como una muestra de alguien débil. Jesucristo fue manso y humilde hasta la cruz y en eso mostró una gran fortaleza. Y eso en nosotros sea la mansedumbre manifestándose. Esa es una cualidad de Él. Por eso dice, aprendan de mí. Soy manso. ¿Es que yo soy así? O decir, Señor, yo no quiero esto. Yo quiero ser como tú. Que haya mansedumbre en mí. Y eso se va a dar en la medida que me acerco, reconozco mi pecado y busco que el Espíritu Santo me dé el poder para ser manso, hombre y mujer, mansa, no pasiva ni débil, firme, pero donde hay mansedumbre. Eso es lo que es propio de Jesucristo y lo que Dios quiere para nuestra vida. Y finalmente vamos a ver el último que aparece cuando se describe el fruto del Espíritu. Templanza. El fruto del Espíritu es templanza. Y la templanza tiene que ver con el dominio propio. Una persona que tiene dominio propio. Dominio propio frente a la tentación de la carne. ¿Cómo? Claro, frente a una situación, esta templanza se puede manifestar con ese dominio propio para no responder con violencia. Dominio propio que frente a algo que me pueden estar haciendo y que yo siento que me están agraviando, dominio propio, no mi dominio propio, porque mi dominio propio tiene una capacidad que es bastante pequeña y que rápidamente se llenó, y cuando se llenó ese poco dominio propio, afírmense Segovia. Y viene. No, está hablando de esta templanza, de este dominio propio, que es Dios que puede dar y que puede llevarnos a tener ese dominio propio y no responder con violencia, no tratar con enojo, sino que hay este dominio propio, templanza. Y eso es un fruto del Espíritu. ¿Quién quiere que haya templanza en su vida? Porque además, ¿saben qué? Esa templanza también va a hacerle bien a los alrededor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Esa templanza. Vamos a terminar con esta escritura. Cuando uno es acusado, cuando uno es injuriado, que hay ese dominio propio que viene de Dios, permite pasar por sobre el agravio y no responder mal. Vamos a ir a Mateo 27. Jesucristo, cuando ha sido arrestado y es llevado frente a Poncio Pilato, y van los fariseos a acusarle. Y vamos a ver a Jesús, Mateo 27, 12. Y siendo acusado Jesucristo por los principales sacerdotes, o sea, no lo estaba acusando cualquiera, no estaba un desconocido, sino que eran las autoridades religiosas, estaban frente a ¿quién? A Pilato, la autoridad política.
acusándole. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. No se defendió. Dice que nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes? ¿Cuántas cosas estos están hablando contra ti? O sea, Pilato se incomodó con este Jesús no respondiendo y le dice, oye, pero escucha, todo lo que están acusándote y hablando contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Ahora, no es que no le respondió ninguna palabra para decirle, no te pienso responder a ti. Que a veces como cuando uno es y uno dice, no, mira, tengo templanza, vienen a hablar, le digo, no es esa templanza. Y acá vamos a ver por qué. Jesucristo, Él sabía que estaba frente a una autoridad y Él también tenía un corazón en que honraba a quien había que honrar. Y Él, frente a Él, dice que de tal manera, bueno, Jesús no le respondió ni una palabra, pero ¿saben lo que le pasó a Pilato con eso? De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¡Wow! Pilato quedó descolocado con Jesucristo, que frente a los que lo acusaban, los fariseos, los sacerdotes, Él no les respondió palabra. Y no los miró seguramente con enojo, no les respondió palabra. Y Él le hizo ver eso, oye, ¿te vas a quedar callado? ¿No le vas a responder a esto? Porque de alguna forma Él estaba medio incómodo porque no veía mucha falta en Él. Pero decía, ya, defiéndete. Y Jesús no respondió. Y Pilato se maravilló. Quedó descolocado. Ese es el Señor que se acercó a nuestra vida. ¿Era débil? ¿Era fuerte? ¿Que tenía templanza? Lleno de mansedumbre, lleno de amor, con gozo cuando iba a la cruz, con paz que Dios le dio cuando se acercaban los momentos cruciales de su muerte, benigno, haciéndole el bien a quien tenía cerca. Ese es el Señor que nos ha llamado y ese es el fruto que Él quiere en la vida de los que dicen que son sus discípulos. Y eso no lo podemos hacer solos, sino que necesitamos que el Espíritu Santo, que Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habite en nosotros, llene nuestras vidas para poder dar ese fruto que era el fruto que Dios tiene para lo suyo. Y que no seamos enredados con la carne, con los enojos, con las palabras duras, con la indiferencia con la gente. El fruto, terminamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Que ese corazón sea el que Dios forme en nosotros. Y si hay en mi corazón cosas que están reñidas con esto, arrepentirnos, confesar nuestra realidad y decirle, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero tener ese corazón en el cual se va manifestando el fruto del Espíritu.
Oremos. Señor,